Vamos a revisar 4 preguntas que ustedes han hecho en relación a los ejercicios correspondientes a esta parte de muestreo. El primero de ellos corresponde al ejercicio 3.12, que es en particular el procesamiento discreto de una señal en tiempo continuo. Entonces, este procesamiento se ayuda de lo que son estos conversores análogo-digitales y digitales análogos para una señal continua, muestrarla a través de ese conversor obedeciendo el teorema de muestreo de Nyquist, que debe ser muestrear la señal con 2 veces, con una tasa mayor a 2 veces la frecuencia máxima, es convertida, es procesada en forma discreta y luego regresa nuevamente a lo que es el dominio continuo. Entonces, este ejercicio de aquí dice que una señal tiempo continuo x sub a, recordemos que nosotros este sub a estamos utilizándolo para decir que es una señal analógica. En el libro de Shaun, ustedes han visto que utiliza el libro de Oppenheim, X sub C, para decir que una señal continua. Entonces, la etiqueta aquí es importante porque vamos a ir caminando entre señales discretas, señales continuas y también señales que son parcialmente continuas cuando se multiplican con ese tren de impulsos discretos y luego cuando se hace el escalamiento de tiempo ya se convierte en una señal que es netamente discreta. Entonces, la etiqueta es importante para saber en qué parte del procesamiento estamos. Entonces, una señal en tiempo continuo es filtrada para remover componentes de frecuencia en este rango, entre 5 y 10 kHz. Nos dice que esta señal tiene una frecuencia máxima. Aquí justamente nos está indicando cómo debemos proceder para tener la tasa de Nyquist desde 20 kHz. Entonces, 20 kHz Nyquist nos dice que debe ser con una frecuencia mayor a 2 veces la frecuencia máxima, sería una frecuencia mayor a 40. Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y como aquí la frecuencia máxima de la señal es 20 kHz, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 40 kHz. Esto es lo que es Nyquist. Dice el filtrado será realizado por el muestreo de esta señal. Esa señal será filtrada y reconstruida con un conversor DC. Y lo que nos pide es encontrar cuál es la mínima frecuencia de muestreo que será usada para evitar el alias. Recuerden que el fenómeno del alias, una de las interpretaciones es que como nosotros estamos haciendo réplicas espectrales del espectro cuando este ha sido muestreado, esas réplicas no deben traslaparse. Y para que no se traslapen, justamente debe cumplir con esta frecuencia de Nyquist. Caso que se traslapen, se produce el fenómeno del alias, que también es interpretado como que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Y para esta mínima tasa de muestreo nos pide encontrar la respuesta en frecuencia. Entonces saben que aquí es una transformada, que es justamente este de aquí. Y aquí hay que observar que es un filtro ideal. O sea, un filtro ideal en nuestro caso particular es un pulso rectangular en frecuencia. Entonces, ese filtro ideal va a remover estas frecuencias de aquí que nosotros queremos eliminar, pero notemos que estas frecuencias de aquí están en el dominio de la frecuencia continua y este filtro de aquí va a trabajar en el dominio de la frecuencia discreta. Entonces, de alguna forma vamos a tener que utilizar esta ecuación de escalamiento que decimos que la frecuencia discreta omega minúscula es igual a omega mayúscula veces lo que es el periodo de muestreo. Periodo de muestreo. Entonces, para determinar cuál es la frecuencia, bueno, en realidad son dos preguntas. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Que ya la hemos contestado aquí, es que es 40 kHz. Y la segunda pregunta, ¿cómo yo configuro este filtro de aquí para que en el dominio digital remueva estas frecuencias en tiempo continuo? Entonces, si nosotros reescribimos que estaba arriba, que Nyquist dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Como la frecuencia máxima ya está dada por el ejercicio que es 20 kHz, sería 40 kHz. Esa sería mi frecuencia o mi tasa de Nyquist. ¿Qué consigo con eso? Evitar el fenómeno del alias y que a partir de esa señal muestreada con esta velocidad de muestreo pueda recuperar la señal al dominio continuo. Entonces vamos a ver que estas frecuencias de aquí que nos dicen que debe cortar el filtro entre 5 kHz y 10 kHz
son frecuencias que están en el dominio de las frecuencias continuas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pasar de este dominio de frecuencias continuas al dominio de las frecuencias discretas para procesarse con este filtro a través de esta ecuación, que omega es igual a omega mayúscula multiplicado por el periodo de muestreo. Nosotros podemos reacomodar esta ecuación. Nosotros sabemos que omega es 2πf. Entonces podemos, y también sabemos que el periodo de muestreo es el inverso de la frecuencia de muestreo. Entonces utilizamos esta ecuación y esta ecuación acá para llegar a tener una relación entre esta frecuencia y la frecuencia de muestreo. Entonces si reemplazamos cuánto vale omega, omega vale 2πf. Y si reemplazamos cuánto vale t sub s, vale 1 sobre f sub s. Entonces observemos que nosotros ya tenemos cuánto vale f sub s, que es 40K. Y este f de aquí corresponde a estos 5 kHz y corresponderá también a estos 10 kHz. Entonces, de esta forma nosotros pasamos de una frecuencia en el dominio continuo a una frecuencia en el dominio discreto o digital, como también lo menciona el libro. Entonces, sería aquí 2pi por estos 5 kHz dividido para los 40 kHz. Aquí voy a evitar colocar los kHz porque es la misma unidad, entonces va a simplificar esas magnitudes. Entonces, esta primera frecuencia de corte del filtro, nuestro filtro digital, va a ser pi quarts. Entonces, estos 5 kHz en el dominio continuo corresponden a pi cuartos en el dominio digital. Hacemos lo mismo con esta otra cantidad. 2pi, tal como dice esta ecuación aquí, la frecuencia es 10 kHz dividido por la frecuencia de muestreo, que es 40. Y esto de aquí es igual a pi medios. Entonces, si en el dominio continuo tenemos estas frecuencias que va a remover el filtro, en nuestro dominio digital o discreto, esas frecuencias omega minúsculas van a estar entre pi cuartos y pi medios, entre pi cuartos y pi medios. Entonces, entre pi cuartos y pi medios, dominio discreto, o 5 kHz y 10 kHz, dominio continuo, el filtro ideal, que sabemos que es un pulso rectangular, debe eliminar esas frecuencias. Recordemos que una de las características que tiene la transformada de Fourier en tiempo discreto es que es periódica con periodo 2pi. Entonces, en lugar aquí de tener un pulso rectangular, vamos a tener una señal periódica, un conjunto periódico de pulsos rectangulares ubicados en 2pi. Entonces, vamos a graficar esa respuesta en frecuencia de este filtro. Entonces, es un filtro en el dominio de la frecuencia digital. Aquí vamos a escribir su respuesta en frecuencia, que es lo que nos pide. Y nos dice que entre pi cuartos y pi medios, este filtro de aquí va a valer 0. Entonces vamos a escribir esos límites de aquí entre pi cuartos y pi medios, ese filtro va a valer 0. Como ya sabemos que es una señal periódica con periodo 2pi, vamos a escribir acá menos pi cuartos y por acá aparecerá otra réplica de ese filtro. Como es ideal, es un pulso rectangular, y eso lo podemos verificar aquí. Y como es periódico, por la característica de ser un espectro de una señal continua, este cajoncito de aquí, que es un pulso rectangular, que es un filtro ideal, como ustedes pueden observar aquí, entre pi cuartos y pi medios, lo que va a hacer es multiplicar a esa señal de entrada por 0, que es justamente lo que está en este valor, y remueve esas componentes en frecuencia. Entonces noten que aquí está en el dominio digital y esta frecuencia aquí corresponde en el dominio de la frecuencia continua a 5 kHz y este de acá a 10 kHz. Entonces de esta forma nosotros podemos procesar esta señal evitando el alias, y también hemos visto cómo utilizar esta ecuación que va a ir apareciendo en varios contextos de este capítulo, que la frecuencia en tiempo continuo es la frecuencia digital sobre
el periodo de muestreo, o también podría ser que esta frecuencia de aquí es igual a omega mayúscula veces este periodo de muestreo. Entonces cambiamos de un dominio de frecuencia a otro, es un escalamiento en frecuencia. Es el problema 3.12. Siguiente problema que ustedes consultaron es este de aquí. Aquí vamos a utilizar una ecuación de diferencias. Las ecuaciones de diferencias, como ustedes las vimos al inicio del ciclo anterior, donde utilizábamos la recursividad para resolver esas ecuaciones de diferencia y en nuestro contexto de señales y sistemas. Una ecuación de diferencia lo que hace es relacionar de forma implícita la entrada y la salida del sistema. Después, cuando aprendimos nosotros a utilizar las herramientas de la transformada de Laplace, ¿no? Y de hecho también la transformada de Fourier, tomamos una ecuación de diferencias, aplicábamos transformadas. De esa ecuación de diferencias nosotros reordenábamos de tal forma que la transformada de la salida quedaba dividida para la transformada de la entrada y generábamos la respuesta en frecuencia de ese sistema. Eso es justamente lo que nosotros nos vamos a encontrar en esta partecita de aquí, que es una ecuación de diferencias. Entonces, este ejercicio dice que una señal de electrocardiograma aparece una interferencia con una frecuencia de 60 Hz a la salida. Se toma la señal y aparece por ahí un piquito de 60 Hz. Esos 60 Hz puede provenir de varias fuentes, generalmente es por el toma corriente o también por interconexiones del equipo. Bueno, entonces el hecho es que en esa señal aparece un pico de 60 Hz que lo queremos filtrar de forma digital. Entonces vamos a asumir que el ancho de banda de la señal es de 1 kHz y que también es una señal de banda limitada. Ustedes pueden ver que aquí el espectro vale 0 para frecuencias mayores a 1 kHz, que sería 1000 Hz. Es decir, nuestro dominio sería así. Entonces aquí tendríamos 1000 Hz y aquí menos 1000 Hz. Una de las cosas que ustedes ya pueden ir observando a través de estos ejercicios es que si se tiene la frecuencia en radianes por segundo, que es omega, y la podemos convertir a una frecuencia en hercios, que este se mide en radianes por segundo, este se mide en hercios. Es justamente lo que ustedes estaban observando aquí en el argumento de esta transformada. Recordemos que nosotros en nuestra notación tenemos E a la J omega mayúscula, pero también se puede utilizar esta omega en radianes por segundo, se puede utilizar la frecuencia en hercios a través de esta ecuación de aquí. Entonces notemos que este ejercicio ya nos está dando esta frecuencia con este tipo de escalamiento que es 2pi por f. Yo también podría decir que f, si utilizo esta ecuación, es omega sobre 2pi y tengo esta frecuencia en hercios. ¿Qué más dice el ejercicio? Bueno, esta primera parte nos dice cuál es la banda de la señal o la frecuencia máxima, donde ya podemos fácilmente saber cuál va a ser la frecuencia de muestreo, el doble de la frecuencia máxima. Entonces, esta señal de aquí es convertida al dominio discreto con un conversor ideal de dominio analógico a dominio discreto, utilizando esta frecuencia de muestreo. Y esta frecuencia de muestreo ya podemos deducir que va a salir esta frecuencia máxima. El resultado es esta secuencia discreta, que son muestras igualmente espaciadas o múltiplos enteros del periodo de muestreo que nos dé la señal analógica X sub A en el tiempo. Luego esta señal que ha sido convertida a discreto es procesada de forma discreta con un sistema que está descrito por esta ecuación de diferencias. Entonces, esta ecuación de diferencias, más adelante vamos a ver que nos va a dar la respuesta en frecuencia de ese filtro. Vamos a resolver esta ecuación de aquí y vamos a encontrar la respuesta en frecuencia de este sistema. Entonces, esta ecuacióncita de diferencias describe cómo funciona ese sistema lineal invariante en el tiempo, que también puede ser visto como esta respuesta en frecuencia. Entonces, esta señal filtrada YDN es convertida nuevamente al dominio analógico utilizando un conversor digital analógico ideal. Entonces nos pide que diseñemos un sistema que remueva esta frecuencia de 60 Hz o esta interferencia de 60 Hz, donde tenemos que especificar cuál es la frecuencia de muestreo, cuál es este valor de A
¿Y cuál es este valor de B? Que van a caracterizar a ese filtro que va a remover esa frecuencia de 60 Hz. Y esta señal de 60 Hz está caracterizada de esta forma. Ustedes pueden observar que aquí la forma general de una señal seno era omega sub 0 por t, ¿cierto? Perdón, utilizamos aquí la notación ya de las frecuencias continuas. Omega t. Ya vimos que el omega es igual a 2πf. Entonces aquí vamos a tener seno 2πf por t. Y la frecuencia que vamos a eliminar es 60 Hz. Entonces aquí va a ir 60. Seno 2pi por estos 60 Hz por t. Que si resolvemos esto de aquí, va a quedar justamente seno de 120t, que es 60 por 2. Entonces, esta es nuestra señal que está interfiriendo, que es una señal que tiene una componente de frecuencia de 60 Hz, que puede provenir de la fuente de alimentación. Entonces, eso nos pide el ejercicio, diseñar un filtro determinando el valor de A y B y especificar cuál es la frecuencia de muestreo, porque la señal continua se convierte a discreta y ese conversor está gobernado por una frecuencia de muestreo que tiene que evitar justamente el alias, procesada con un filtro que elimine ese pico de 60 Hz y luego regresar nuevamente al dominio continuo. Entonces vamos a ver cómo resolver esta ecuación aquí. Entonces la primera parte lo que nos dice es determinar la frecuencia de muestreo y es la misma ecuación que utilizamos en el ejercicio anterior. Dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y la frecuencia máxima de la señal está indicada aquí que es 1000 Hz. Entonces la frecuencia de muestreo tiene que ser 2 veces mayor a 2 veces 1000, que sería 2000 Hz. Esta es nuestra frecuencia o la tasa de Nyquist. Entonces, vamos a ver cómo esta señalcita de aquí, que es un pulso que está ahí metido en la parte continua, también va a pasar por la parte, bueno, un pulso en frecuencia, porque es una señal periódica en el tiempo, pero una frecuencia es un impulso. Esa señal entra también por el conversor análogo digital y ese conversor análogo digital va a estar gobernado con esa frecuencia de muestreo. Entonces, si entra omega sub A de t, que es esta señal de aquí, a ese conversor análogo digital que está gobernado por esa frecuencia de muestreo, aquí lo que vamos a tener nosotros es una secuencia omega n. Entonces, ven, aquí tenemos t y aquí tenemos n. Esta secuencia omega n es la señal analógica que es muestreada se toman muestras igualmente espaciadas n entero de su vez el periodo de muestreo. Entonces, ¿cuánto vale esta señalcita de aquí? Vamos a escribirla aquí debajo. Una vez que ha sido muestrada, vamos a analizar cómo es esta señal. Entonces, omega n es W. Es W sub A de n t sub s. Y esto es igual al seno. Vamos a considerar que este valorcito de A de aquí es igual. Consideramos que es igual a 1 ese valor. Es una amplitud. Entonces aquí lo que vamos a tener nosotros es, si teníamos, ¿dónde está? Esa expresión de aquí, omega por t, y nuestro cambio, ya sabemos que el omega es igual al omega minúsculo sobre el periodo de muestreo. Entonces esto de aquí sería igual omega sobre t sub s por t. Entonces lo que vamos a tener aquí es que vamos aquí al ladito mejor, que es omega mayúscula por esta frecuencia de muestreo. Este de aquí ya sabemos que es 2πf. Y este de aquí es 1 sobre ts, sobre la frecuencia de muestreo. Entonces, 2πf, ¿cuánto valía para nosotros? 2πf valía, o mejor dicho, vale 2pi por 60. Y la frecuencia de muestreo es 2000. Entonces, ese valor de aquí va a venir a esta parte y vamos a tener 120 pi
por n sobre 2000. 120 pi por n sobre 2000. Aquí está. 2 pi por 60, 120 pi por n por 2000. Y esto lo podemos simplificar escribiendo como que fuera el seno de un cierto omega sub 0 por n, donde este omega sub 0 de aquí es esta cantidad de acá. Y si la simplificamos, este omega sub 0 es igual a 0.06 pi, que es 120 pi para 2000, que da 0.06 pi. Y esa es la señalcita que nosotros tenemos que eliminar. Entonces, nuestro filtro digital o discreto para esta frecuencia tiene que ser igual a 0. Es decir, que h de e a la j omega, que es nuestro filtro, si es evaluado en esta frecuencia omega igual 0.06 pi, tiene que ser igual a 0. Es decir, que al diseñar este filtro, nosotros tenemos que, ¿dónde está la ecuación de diferencias? Encontrar qué valor de A y qué valor de B va a hacer que este filtro, al ser evaluado en esta frecuencia que quiero eliminar, sea igual a 0. Entonces vamos a hacer ese diseño. Nosotros sabemos que una exponencial compleja, al entrar a un sistema LTI, ya sabemos que esta exponencial compleja es una autofunción y lo que vamos a observar aquí es una constante compleja multiplicada por la misma exponencial compleja. Este sistema LTI es el filtro que nosotros queremos diseñar. Esta señal omega sub n es una señal senoidal que la podemos escribir como una combinación de exponenciales complejas a través de la relación de Euler. Entonces, lo que es Wn, que es un seno de omega sub 0 n, esto de aquí es igual utilizando la relación de Euler, e a la j omega sub 0 n menos e a la menos j omega sub 0 n sobre 2j. Entonces tomamos esta señalcita de aquí, la convertimos a exponenciales complejas para aprovechar esta propiedad de que las exponenciales complejas son autofunciones de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque ese filtro que estamos diseñando es un sistema LTI. Entonces, esta señal omega n tiene que ser removida a partir de xn si nosotros diseñamos que este filtro sea igual a 0 cuando lo evaluamos en la frecuencia que sea más menos omega sub 0. El omega sub 0 es justamente ese valorcito que lo encontramos arriba, que era igual a 0.06 pi, que este corresponde a esa frecuencia de 60 hercios en el dominio continuo, y en el dominio discreto vale esto de aquí. Entonces, cuando se evalúe en esa frecuencia, que es 0.06 pi, este filtro tiene que valer 0. Entonces, remueve esa componente de frecuencia. Ahora, la ecuación de diferencias que nos da el ejercicio, esta ecuación de diferencias que nos da el ejercicio, nosotros la podemos resolver utilizando lo que es el análisis de Fourier. Entonces, tenemos que sacar la transformada de y, la transformada de x, la transformada de esta x desplazada. Recordando esa propiedad de que una señal que es desplazada en el tiempo tiene su espectro multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento, igual a esta de acá. Es decir, vamos a sacar nosotros la transformada de Fourier de esta expresión. Y una vez que obtengamos la transformada de Fourier de esa expresión, vamos a reordenar para que quede la transformada de la salida dividido para la transformada de la entrada. Y eso justamente es la respuesta en frecuencia de ese filtro en particular. Entonces vamos a hacer ese paso aquí debajo. Entonces, hagamos aquí mejor todo ese paso para que ustedes recuerden. Entonces nuestro filtro es yn, que es igual a xn o la entrada más a veces la entrada atrasa una muestra más b veces la entrada atrasa 2 muestras. Lo que vamos a hacer es sacar transformada de Fourier a esta expresión.
Entonces vamos a tener aquí y e a la j omega es igual a la transformada de xn, que es e a la j omega, más a veces, noten que aquí tengo un desplazamiento, entonces ese desplazamiento se traduce en un cambio de fase, que es x e a la j omega por e a la menos j omega. Obviamente aquí viene un 1, que es este desplazamiento de aquí, más b veces x e a la j omega. Aquí el desplazamiento de 2, entonces e a la menos j 2 omega. Podemos sacar esto de aquí como factor común, reordenar transformada de salida sobre transformada de la entrada y formar cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema LTI. Entonces, haciendo todo ese paso que es netamente algebraico, nos dice que la respuesta en frecuencia de este sistema es 1 más a veces e a la menos j omega más b veces e a la menos j2 omega. Como ustedes pueden observar, esto de aquí es una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado puede ser factorizada. ¿Cómo podemos ver que esta es una ecuación de segundo grado? Podemos decir que esta de aquí es x y esta de aquí es x. Entonces, visto como una ecuación de segundo grado más familiar para ustedes sería este a1 más a por x más b por x al cuadrado. Y aquí estamos haciendo que x es igual a e a la menos j omega. Entonces, esta expresión que define a este filtro es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática, ustedes saben que tiene, que puede factorizarse en el producto factorizarse o descomponerse en el producto de dos cantidades que lo vamos a escribir aquí. X e a la j omega. Eso de aquí es igual 1 menos alfa e a la menos j omega. Y aquí es 1 menos beta e a la menos j omega. Entonces vamos a ver brevemente de dónde proviene esta expresión. Es un cálculo netamente algebraico. Entonces, si tomamos esta expresión de aquí y la igualamos a esta expresión que está acá, considerando nuevamente o sea, para simplificar la notación de a la menos j omega, lo escribimos como aquí, simplemente para que vean que estas dos expresiones son iguales. Entonces aquí tendría 1 menos alfa x y aquí tendría 1 menos beta x, ¿cierto? Noten que este término de aquí lo estoy reemplazando por x. Si hacemos el producto de estas dos expresiones de aquí, lo que vamos a tener es 1 menos alfa más beta x más alfa beta x cuadrado. Entonces, este término de aquí va a corresponder al valor de a y este término de aquí va a corresponder al valor de b. Entonces, hemos mostrado la equivalencia entre estas dos expresiones que están aquí, viéndolo mucho más fácil como que es una ecuación cuadrática con variable x en lugar de e a la menos j omega. Entonces, si nosotros queremos hacer que este sistemita de aquí, h e a la j omega, que es el filtro, sea igual a 0 cuando la frecuencia sea igual a más menos omega sub 0. Es decir, que esta expresión de aquí sea igual a 0. Para que esto sea 0, o bien este tiene que valer 0, o bien este de aquí tiene que valer 0. Entonces, resolviendo eso de ahí, nosotros determinamos que si este de aquí es igual a 0, este alfa va a ser igual a e a la j omega sub 0. Si hacemos que este de aquí es igual a 0, vamos a ver que beta es igual a e a la menos j omega sub 0. Entonces ya hemos determinado cuánto tiene que valer alfa y beta para que, evaluado en una frecuencia particular, omega sub 0, perdón, aquí está escrito demasiado grande. Omega sub 0, omega sub 0. Recordemos que ese omega sub 0 es 0.06 pi, que corresponde a esa frecuencia de 60 Hz. Entonces, esa frecuencia digital que corresponde a estos 60 Hz, cuando alfa y beta están definidos de esta forma, va a ser que esta respuesta en frecuencia, evaluadas en esa frecuencia 0.06 pi, sea igual a 0. Entonces, ya sabemos que A, que es lo que nos pide el ejercicio, es alfa más beta, y B es el producto. Entonces, noten que si nosotros hacemos la suma de alfa más beta,
lo que vamos a obtener aquí es una señal cosenoidal, porque ya sabemos que la relación de Euler nos dice que cuando sumamos dos exponenciales de esta forma, esto nos da un coseno, o más particularmente un 2 coseno. Y este alfa beta, que nos va a dar b, si nosotros hacemos en cambio el producto de esto de aquí, tenemos el producto de dos exponenciales con la misma base, con diferentes, con los mismos exponentes, pero con signo cambiado, y nos va a dar una exponencial con exponente 0 que es igual a 1. Entonces a va a ser igual a la suma de estas dos exponenciales, que es 2 coseno omega sub 0. Y este b de aquí va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos determinado esos coeficientes de ese filtro. Es decir, que nuestro filtro e a la j omega va a ser igual a 1 menos 2 coseno de omega sub 0 por e a la menos j omega más e a la menos j 2 omega. Entonces hemos determinado cuánto vale A. Aquí B vale 1, que está aquí de forma explícita, y la frecuencia de muestreo tiene que ser 2000 Hz. Entonces un filtro con estas características va a eliminar a la frecuencia de 60 Hz, que en la parte digital es 0.006. Ya. Vamos con la otra pregunta que ustedes hicieron. La otra pregunta es la 321. En la 321, que vamos a analizar es... Observemos esta imagen. Vamos a ver a dónde nos va a llevar el 321. Entonces, en el cambio de la frecuencia de muestreo, la velocidad de muestreo, por un factor entero, si nosotros observamos aquí, esta es la señal continua, luego es muestreada, aparecen estas réplicas espectrales, y cuando esa señal es, bueno, aquí está continua, es escalada en el tiempo después, tiene el mismo formato con estas réplicas espectrales, pero ese escalamiento ustedes pueden observar que cambia la frecuencia omega mayúscula con omega minúscula, por ese escalamiento en el tiempo. Y cuando hacemos el, el, el cambio de tasa de muestreo con un factor de 2, ustedes pueden ver que este espectro de aquí se ensancha. Pero si es que se ensancha más allá de pi, lo que va a suceder es el fenómeno del Alice. Este es el fenómeno del Alice. Que es esta parte de aquí. Entonces este ejercicio nos va a decir cuál es el máximo valor en que yo puedo submuestrar esa señal para que no se produzca este traslape que ustedes observan en esta parte de la imagen. Entonces, vamos acá arriba. Es 321, sí, el 321. Entonces el 321 nos dice que supongamos que tenemos una secuencia discreta, xn, que está limitada en banda con estas frecuencias discretas. Entonces esta secuencia es muestreada y forma esta nueva secuencia. Nos pregunta cuál es el valor entero, donde n es entero. Entonces nos pregunta cuál es el máximo valor de n para que esta secuencia de aquí sea recuperada a partir de las muestras y de para que pueda ser recuperada hay que evitar que que suceda el fenómeno del alias, que es justamente ese traslape que les estoy mostrando aquí. Entonces, ese valor de m que va a venir a multiplicarse aquí tiene que llegar hasta máximo 2pi. Si pasa de 2pi, como ustedes pueden observar en esta parte de aquí, estos dos espectros se traslapan, acontece el fenómeno del alias y ya no puedo recuperar mi señal a partir de las muestras. Entonces veamos cómo resolver este ejercicio de aquí. Una forma de cambiar la tasa de muestreo puede ser que tenemos la señal discreta, la pasamos nuevamente al dominio continuo, y en el dominio continuo ahí la muestreamos con esta nueva tasa y nuevamente regresa al dominio discreto. Entonces este sistema lo podemos ver de esta forma. Tenemos una señal xn
que va a pasar a un conversor digital a continuo con una cierta velocidad. Viene aquí una señal continua y esta señal la voy a muestrear con un conversor continuo digital con una nueva tasa nt sub s, que es lo que me está preguntando aquí. Y lo que voy a obtener acá es una señal y sub n, una señal y sub n. Entonces vamos a ocuparnos de encontrar cuál es el máximo valor que pueda tener este valor de aquí n para que xn pueda recuperarse a partir de y de n, para que esta señal esté aquí pueda recuperarse a partir de estas muestras de acá. Sí, en otras palabras, para que no acontezca el fenómeno del alias. Entonces, la frecuencia en tiempo discreto es la frecuencia en tiempo continuo, la frecuencia continua, multiplicado por t sub s. Este omega de aquí ya sabemos que es 2πf, que corresponde a esta magnitud, y el periodo de muestreo es igual al inverso de la frecuencia de muestreo. T sub s es igual a 1 sobre f sub s, y el omega mayúsculo en radianes por segundo es 2πf, y f está en hercios, f está en hercios. Entonces, si de esta ecuación nosotros despejamos cuánto vale f, esto de aquí es igual a f sub s por omega sobre 2pi. Y nosotros vemos que aquí este es el omega y este valor de aquí también es omega. Entonces vamos a tener, para que sea más fácil observar cuál es la frecuencia máxima, vamos a graficar esto de aquí. Esta señal dice que vale 0 en ese dominio. Entre 0.3 pi y pi vale 0. Entonces va a ser un diseño de este modo y aquí podemos observar que la frecuencia máxima de esa señal es 0.3 pi. Entonces eso lo vamos a escribir aquí debajo. Entonces vemos que la frecuencia máxima de esa señal es 0.3 pi, es decir, esta de aquí es 0.3 pi. Esta frecuencia de muestreo es un valor que vamos a determinar. Entonces aquí tenemos 0.3 pi, la frecuencia de muestreo dividido para 2 pi. Esto de aquí es 0.3 f sub s sobre 2. Entonces noten que hemos pasado de una frecuencia digital a una frecuencia continua. Entonces ese 0.3 pi en el dominio digital corresponde a 0.3 por la frecuencia de muestreo sobre 2 en el dominio continuo. Esto de aquí en hercios. Entonces, este de aquí es, vamos a escribirlo acá, es la frecuencia máxima de la señal. Y lo que nos dice Nyquist es que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, la frecuencia de muestreo que la podemos poner aquí como f sub s' tiene que ser mayor a 2 veces f sub 0, que es igual a 0.3 f sub s. No tengo que multiplicar por 2, desaparece este 2 de aquí y me queda 0.3 f sub s. Entonces, lo que debo determinar para que no suceda el fenómeno del alias es esta frecuencia de aquí, la vamos a pasar al dominio del tiempo. Entonces, esta de aquí sería 1 sobre ts', tiene que ser mayor o igual a 0.3 por 1 sobre t sub s. Si resuelvo esta inecuación de aquí, dejando t sub s' en un lado, voy a tener que esto de aquí es igual, perdón, es menor a t sub s sobre 0.3 y esto es igual a 3.33, que es 1 sobre 0.3 por t sub s. Entonces lo que ustedes pueden observar aquí es que dice que sea menor
a esta cantidad y un valor que es menor a esa cantidad. Si este es 3.3 y quiero un valor que sea menor a esa cantidad, puedo seleccionar 3. Entonces, ts' es igual a 3 t sub s, a 3 t sub s. De esa forma, y de n va a ser igual a esta señal analógica muestreada con 3 t sub s n, que me va a dar a mi secuencia discreta original diezmada en un factor de 3. Entonces, con este factorcito de aquí que aparece en esta ecuación, yo puedo evitar que suceda el fenómeno del alias resolviendo esta inecuación, que si volvemos acá al gráfico, aquí está señal continua, señal que ha sido multiplicada por un tren de impulsos continuo que crea réplicas en múltiplos espectrales de la frecuencia de muestreo, y hacemos un cambio de escala. Ese cambio de escala ya me da una señal que es discreta. Ustedes pueden ver que aquí tengo J omega continua y aquí tengo EA J omega discreta. Ustedes pueden ver que este valorcito de aquí lo voy a multiplicar por ese entero n. Y al multiplicarlo por ese entero n, este espectro de aquí se va a ensanchar. Pero ese ensanchamiento tiene que llegar máximo hasta este valor de aquí, que es pi. Entonces, de esa forma ya tenemos determinado cuál es ese valor máximo de esa señal. Perdón, ese valor máximo de n para que no se produzca el fenómeno del alias. Entonces vamos a esbozar el 323. No nos queda mucho tiempo. 323. Vamos a esbozar este ejercicio de aquí. Entonces nos dice considerar un sistema. Tenemos aquí una señal continua. Es muestreada con esta tasa de muestreo. Esa señal muestreada es, bajamos la tasa de muestreo haciendo esa diezmación. Tenemos esta secuencia diezmada y esta secuencia diezmada se convierte nuevamente al dominio continuo con otra frecuencia de muestreo. Entonces nos dice que asumamos que esta señal X es de banda limitada con esa frecuencia máxima. Entonces nos pide determinar cuáles son las restricciones que debe tener M, que es este valor que hace la disminución. El primer periodo de muestreo, que también puede ser interpretado como la primera frecuencia de muestreo que está aquí. La segunda frecuencia de muestreo, que es esta de acá, para que la salida de su AM sea igual a esta entrada que está acá. Y la segunda parte nos dice que si estas dos frecuencias son iguales a 20 Hz y es igual a 4, tenemos que encontrar una expresión de la salida en términos de la entrada. Entonces vamos a ocuparnos de esta parte de aquí. Entonces es mucho más interesante o sencillo resolver este ejercicio si graficamos este espectro de aquí. Como nos dice que es de banda limitada, podemos dibujarlo así de este formato triangular. Esa señal está limitada entre menos 2pi por 1000 y 2pi por 1000. Más allá de ese valor, dice que vale 0. Démosle una ganancia de 1 porque sea más fácil observar cómo cambian las amplitudes. Entonces es el espectro de XA de J omega. O sea, formalmente aquí puede ser cualquier. Yo estoy escribiendo aquí una onda triangular. Puede ser cuadrada, puede ser cualquier otro formato. Lo que aquí interesa son estos límites de esa banda limitada. Entonces, la señal, esta señalcita de aquí, y de n, esta señal y de n, ustedes pueden ver que es igual a x m veces n. Es una señal que ha sido diezmada. Entonces, escribamos ese resultado acá para entender. Recordemos que al momento de hacer la diezmación, este espectro de aquí, bueno, vamos a dibujarlo por acá. Una vez que esta señal ha sido muestreada, va a aparecer una réplica espectral por aquí y otra réplica espectral por acá, ubicadas en frecuencias en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, pero si las pasamos a dominio continuo, van a estar aquí en 2pi y aquí va a aparecer 1pi. Entonces, cuando hagamos este proceso de aquí, este espectro de aquí se va a ensanchar.
Entonces, ese ensanchamiento máximo puede llegar hasta este valor de pi que está aquí, para que no suceda lo que es el traslape que ubicábamos en esta imagen de acá. Aquí, ustedes pueden ver que en el momento que se pasa de pi, en el momento que haga esta estimación con un valor que haga que se pasa de pi, va a acontecer este traslape que ustedes observan ahí. Entonces, si nosotros hacemos que este valor de aquí, este valor es omega, va a pasar a un omega de acá, entonces, que va a ser un omega por t sub 1. Tenemos que conseguir que este valorcito de t, mejor dicho, que este producto de aquí, no sobrepase este valor de pi. Entonces vamos a escribir primero el resultado, que es m. T1 tiene que ser menor a 1 sobre 2000. Escribamos primero el resultado y vamos a analizarlo en gráfico espectral. Tienen en consideración que no debe sobrepasar este valor de pi ya en el dominio digital. Entonces la señal continua, al ser muestreada, aparecen réplicas espectrales en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Cuando esta señal es escalada en el tiempo, cambiamos también en frecuencia, y lo que va a aparecer es que esas réplicas espectrales van a aparecer en múltiplos enteros de 2pi. Entonces la frecuencia máxima que puede tener esa señal es pi. Entonces vamos a escribir aquí nuestro espectro, aquí está señal, aquí esta réplica espectral que ya sabemos que va a estar en 2pi, y acá está otra réplica espectral que va a estar en menos 2pi. Entonces esta frecuencia que está aquí originalmente está en 2pi por 1000 por t sub 1. Este valor que ustedes observan aquí es justamente ese cambio que estamos haciendo a omega. Omega dice que es la frecuencia tiempo continuo por t1. Y esto de aquí es el omega multiplicado por t1, omega mayúsculo multiplicado por t1 que nos da esto de aquí. Cuando estamos haciendo la desviación, esta frecuencia de aquí se multiplica por un factor de m, que es lo que justamente hace el ensanchamiento del espectro. Como ustedes pueden ver aquí, al ser m igual a 2, este espectro triangular de aquí se ensancha hasta llegar aquí a un valor de pi. En este ejercicio en particular, se estaba muestreando un valor que era 4 veces la frecuencia máxima de la señal y caía justamente en pi en este ejercicio de aquí. Puede caer antes inclusive, que es lo que estamos buscando en el resultado de acá. Entonces, ustedes observan que este ensanchamiento que se va a hacer, esta señal de aquí, máximo tiene que llegar hasta pi. Entonces, ¿cuál es el valor de m veces t sub 1 para que este producto total sea menor que pi? Y nosotros podemos observar que si tomamos esta cantidad de aquí y la reemplazamos acá, es decir, tenemos 2pi por 1000 por 1 sobre 2000, 1 sobre 2000, esto de aquí va a ser igual a pi, que es justamente la frontera máxima que puede llegar a ese ensanchamiento por ese valor entero de n, que hace la diezmación de la señal. Y ahí nosotros podemos entender por qué tiene que ser estrictamente menor a 1 sobre 2000. Porque si es igual a 1 sobre 2000 va a caer exactamente en el valor de pi. Y si fuera mayor a 1 sobre 2000 ya va a acontecer el traslape. Entonces en la parte siguiente ustedes tienen que hacer un escalamiento inverso en cambio. Determinar cuál es el valor de t sub 2 para que este espectro de aquí tenga exactamente el mismo ancho de banda que la señal original x sub a. Y ahí lo que ustedes van a determinar, que puede hacerse a partir de este gráfico, es que esta segunda velocidad de muestreo tiene que ser AM veces la primera velocidad. Y ahí son los 4 ejercicios. La parte B es relativamente sencilla, es apenas colocar esos valores dentro de las ecuaciones y determinar cómo se relaciona el espectro de la salida con el espectro de la entrada.